Trata de Nuchem Yisrael Eber, un rabino de 51 años que hacía parte de esta comunidad en Bogotá y que llegó al país precisamente a participar de una jornada con esta comunidad ortodoxa en el sector de Niza, donde además confirman sus allegados tenía su residencia y fue reportado como desaparecido desde el pasado 21 de abril. De acuerdo con lo que relatan los conocidos, era una persona que se enamoró literalmente de Colombia y por eso estuvo varios días en Bogotá. Y es que son varias las hipótesis por este caso. Borough Park es un estado mental antes que un barrio. Quien lo conoce sabe que sus calles trazadas en la cuadrícula de Brooklyn funcionan con una lógica interna que no tiene equivalente en el resto de Nueva York. Las aceras de la 13ª Avenida, el eje comercial que corre desde la calle 39 hasta la 55, concentran carnicerías kosher, librerías de textos religiosos, tiendas de pelucas para mujeres casadas y panaderías que venden jalá los viernes por la tarde. Los hombres circulan con levitas negras, sombreros de ala ancha y trenzas laterales. Las mujeres visten con mangas largas independientemente de la temperatura. Los niños son numerosos, las familias grandes. La soledad en ese universo es una anomalía que el entorno no está diseñado para tolerar. Nuchem Yisrael Eber vivía en ese barrio. Tenía 51 años. Era miembro de la comunidad hasídica Belz, una de las corrientes del judaísmo ultraortodoxo con raíces en Galicia, región que hoy comparten Ucrania y Polonia, y cuya sede en Brooklyn se encuentra en Borough Park. Era hijo del rabino Menachem Mendel Eber. Había tenido 4 hijos. Tenía, al momento de su muerte, 2 nietos. Por lo tanto, había sido esposo, había sido padre, y era, desde hacía entre 5 y 6 años, según los testimonios de sus amigos más cercanos, un hombre divorciado en un mundo donde el divorcio no destruye a una persona, pero sí la desplaza. En las comunidades hasídicas ultraortodoxas, el estado natural del adulto es el matrimonio. No es una preferencia cultural abstracta. Es la estructura sobre la cual se organiza la vida cotidiana, la participación en los rituales, la posición social. Un hombre soltero de 51 años en Borough Park no encaja con la misma naturalidad que un hombre casado. Sus amigos lo recordaban como una persona optimista, alguien que hablaba frecuentemente de su futuro, de cómo iba a volver a casarse, de cómo iba a construir una vida nueva. Moti Dresner, uno de sus conocidos en el barrio, lo describió de manera que quedó registrada en los medios de Nueva York. Era un caballero en la plenitud de su vida, siempre hablando de su futuro, de cómo iba a encontrar a la novia perfecta y construir algo hermoso. Pero encontrar pareja dentro de un círculo tan cerrado como la comunidad Belz de Brooklyn no es sencillo para un hombre de 51 años que ya atravesó un divorcio. Los circuitos de la Shadchanut, la institución del casamentero o casamentera, funcionan, pero tienen sus propias jerarquías y sus propios filtros. Una persona divorciada, con hijos adultos y nietos, que busca volver a casarse a los 51 años, no es la misma candidatura que un joven en sus 20 que busca su primer matrimonio. La Shadchanit, la casamentera, trabaja con bases de datos mentales, con redes de conocidos, con criterios de compatibilidad que son al mismo tiempo religiosos, económicos, familiares y de estatus comunitario. En Borough Park, un hombre en la situación de Eber tenía opciones, pero estaban condicionadas. Los registros de sus amigos y allegados indican que buscó activamente en Nueva York sin resultado. También fue a Ucrania, país con comunidades judías ultraortodoxas activas, particularmente vinculadas a los movimientos que tienen su origen histórico en esa región. El hasidismo Belz nació precisamente en esa geografía centroeuropea, en la ciudad polaca ucraniana de Beus, en el siglo XVIII, fundado por el rabino Shlomo Karliner. La comunidad tiene ramificaciones en múltiples países.
que Eber buscara pareja en Ucrania era, en ese sentido, una extensión lógica de su red comunitaria. Tampoco encontró lo que buscaba. Fue entonces cuando Colombia apareció en su horizonte, y no fue un destino elegido al azar. Dentro de la comunidad Bells de Borough Park había otro rabino que viajaba con regularidad a Colombia. Ese rabino tenía una misión específica: trabajar con personas que buscaban convertirse al judaísmo, muchas de ellas descendientes de familias que habían tenido que ocultar su fe judía durante siglos, desde la época en que la Inquisición española los obligó a convertirse al catolicismo o a huir. En América Latina, particularmente en países como Colombia, existe una comunidad de personas que se identifican como descendientes de conversos forzados, los llamados anusim o conversos, y que en décadas recientes han buscado volver formalmente a la fe de sus ancestros. Ese proceso de retorno requiere instrucción religiosa, supervisión por parte de un rabino calificado y, en muchos casos, años de estudio. El rabino de Borough Park que hacía ese trabajo en Colombia se convirtió en el puente entre Eber y Sudamérica. El vínculo era doble. Colombia ofrecía una posibilidad de trabajo religioso genuino, instruir a un grupo de conversos, cumplir con la misión de extender la observancia de la ley judía, y al mismo tiempo era un territorio donde existían comunidades de mujeres religiosas y jóvenes que podrían estar interesadas en formar una familia dentro del judaísmo. Para Eber, los dos objetivos no eran contradictorios, eran de hecho complementarios. Eber llegó a Colombia. La información disponible indica que su punto de entrada al país no fue Bogotá, sino Barranquilla, ciudad del Caribe colombiano. Era allí, en esa ciudad, donde el calor permanece constante y el ritmo de vida tiene una cadencia diferente a la de la capital, donde había comunidades de personas vinculadas al proceso de conversión que el rabino de su comunidad había venido construyendo. En Barranquilla, Eber conoció a una mujer joven. Los detalles de ese primer encuentro están filtrados principalmente a través del testimonio de Joseph Macerón, un ciudadano colombiano radicado en Medellín, que se convirtió en el amigo más cercano de Eber durante su estadía en el país, y que además le servía como intérprete. Matheron fue quien habló con The New York Post y cuyas declaraciones fueron posteriormente recogidas y amplificadas por medios colombianos e internacionales. Según su relato, Eber mencionó que estaba considerando la posibilidad de conocer a alguien para casarse y que finalmente había encontrado a la persona ideal. La joven era colombiana, oriunda de Barranquilla, era religiosa, era íntegra. Eber la describió así y Matheron transmitió esa descripción. Lo que Eber creyó en ese momento era que la joven tenía 20 años. Lo que eventualmente descubrió, según el relato de Matheron, es que tenía 18. Sus suegros, señaló el amigo, no le habían revelado la edad real de la joven. Si esa omisión fue deliberada, si fue producto de un malentendido o de la lógica propia de un proceso matrimonial conducido en un idioma que Eber no dominaba, él hablaba inglés, yiddish y hebreo, pero no español. Es algo que los registros públicos no permiten establecer con certeza. Lo que sí está documentado es que Eber y la joven barranquillera se casaron. La ceremonia fue en Barranquilla. Posteriormente, la pareja celebró una cena en Bogotá, acompañados por Matheron. El amigo recordó que salían juntos a cosas simples, como ir por helados. Los describió como una pareja religiosa, muy íntegra. Eber no bebía alcohol, no consumía drogas, era un hombre entregado a su fe. En las semanas que siguieron a la boda, Macerón observó a los dos en diferentes ocasiones y no detectó tensiones visibles. La ruptura, cuando llegó, lo sorprendió por lo abrupta que fue. El matrimonio duró aproximadamente un mes.
En enero de 2026, la joven colombiana decidió terminar la relación. La razón que ella misma expresó, según el testimonio de Materon, era que no se sentía lista. Sentía que era demasiado joven, que se había precipitado al dar ese paso. El amigo fue cuidadoso en precisar que la ruptura no fue algo que le impusieron a ella, que la decisión fue suya. La diferencia de edad entre los dos, él con 51 años, ella con 18, era de 33 años. La distancia cultural, lingüística y de experiencia de vida era inconmensurable. Una mujer de 18 años criada en Barranquilla y un rabino jasídico de 51 años de Brooklyn, dos trayectorias que se cruzaron brevemente en un punto de convergencia religiosa y se separaron con la misma velocidad con que se encontraron. El divorcio o la separación, dependiendo de cómo se clasifique jurídica y religiosamente esa unión, cuyo estatus legal en Colombia no quedó claramente establecido en los reportes disponibles, dejó a Eber en un estado que sus allegados describieron como de tristeza profunda y confusión. Era su segundo fracaso matrimonial en pocos años. El primero lo había dejado solo en Nueva York, con 4 hijos y 2 nietos, buscando durante 5 o 6 años una nueva compañera sin encontrarla. El segundo lo dejaba solo en un país que no era el suyo, sin el idioma, sin la red de contención, con la única compañía de Materon y los miembros de la pequeña comunidad de conversos a quienes instruía. Materon le recomendó volver a Nueva York, que se recuperara en su entorno, con su familia, con su comunidad, que procesara el golpe en un lugar conocido. Eber escuchó el consejo y lo ignoró. Decidió quedarse en Colombia. La decisión de permanecer en el país después de ese fracaso no fue irracional dentro de la lógica de Eber. En su comunidad, vivir solo era difícil. Todos los integrantes de la comunidad Bells tenían familia constituida. La soledad no era solo un estado emocional, era una posición social incómoda que él quería abandonar. Colombia le había dado una vez algo parecido a lo que buscaba. Quizás podía dárselo de nuevo. Con esa esperanza, documentada en el testimonio de sus propias palabras recogidas por Materon, Eber pasó de enero a abril de 2026 en Colombia, buscando. Lo que Materon notó durante ese periodo fue algo que, visto en retrospectiva, adquiere una dimensión diferente. En los desplazamientos que hicieron juntos, el amigo se percató de que el rabino empezaba a ser objeto de robos sistemáticos en los lugares donde se hospedaba. No era 1 ni 2 incidentes, era un patrón. En ese momento, ninguno de los dos entendía exactamente por qué. Materon, quien llevaba varios años viviendo en Colombia, tenía ya incorporada la gramática del riesgo urbano colombiano. Eber no. Eber llegaba de un universo donde las reglas de la calle eran completamente distintas. Y Eber, en cada lugar donde se hospedaba, en cada desplazamiento que hacía, llevaba consigo marcadores que lo hacían inconfundiblemente extranjero. Su vestimenta, la levita oscura, la boina, los tzitzit, los flecos rituales que los hombres judíos observantes llevan colgando de la ropa interior ritual. Sus idiomas. Hablaba yiddish por teléfono en la calle, alternaba con hebreo. Usaba el inglés cuando intentaba comunicarse con personas locales. En una ciudad como Bogotá, donde la presencia de judíos ortodoxos visibles en el espacio público es prácticamente inexistente, Eber era un ser completamente fuera de contexto, y quienes observaban ese contexto con ojo entrenado en la selección de víctimas lo veían como lo que era: un extranjero, solo, con recursos económicos presumibles, sin red de protección local visible. Materon
Lo recordaba con esa mezcla de afecto y exasperación que caracteriza a quienes intentan proteger a alguien que no comprende el peligro que corre. Le decía: «Esto no es Nueva York». Y Eber respondía hablando en yiddish frente a cualquiera que pasara. Lo hacía sin malicia, sin arrogancia. Lo hacía porque así era él, porque esa era su forma de estar en el mundo, y no entendía por qué tenía que modificarla. Esa incomprensión del riesgo, esa incapacidad de leer los códigos de una ciudad que no era la suya, fue acumulando consecuencias silenciosas durante semanas y meses. Los robos en los hospedajes eran piezas de ese rompecabezas que nadie estaba armando todavía. En algún momento, entre finales de marzo y principios de abril de 2026, Nachum Yisrael Eber se instaló en Bogotá de manera más permanente. Alquiló un apartamento a través de la plataforma Airbnb en el barrio Niza, localidad de Suba, al norte de la ciudad. Niza es un sector residencial de estratos medios y medios altos, calles arboladas, edificios de propiedad horizontal construidos en su mayoría en las décadas del 70 y 80, cercanía a centros comerciales como Boulevard Niza y el Paseo San Rafael. No es el norte exclusivo de los barrios históricamente adinerados, pero es un sector tranquilo, con el tipo de anonimato funcional que ofrecen los barrios residenciales consolidados de las grandes ciudades. Eber había llegado originalmente a Bogotá con un propósito adicional al matrimonial: acompañar la celebración del Pesaj, la Pascua judía. En 2026, esa festividad se extendió del 1 al 9 de abril. Durante esos días, Eber frecuentó una sinagoga local y una yeshiva, centro de estudios religiosos en la capital. También continuó con la misión que le había traído al país en parte desde el principio: instruir a una pequeña congregación de católicos que se habían convertido al judaísmo. Ese grupo tenía un nombre: la Comunidad Mesiánica Yovel, que posteriormente emitiría un comunicado de condolencias tras conocerse su muerte. El Consulado de Israel en Bogotá confirmó a El Colombiano que Eber estaba en efecto en una misión de asesoría a un grupo de conversos. Eber tenía planeado regresar a Estados Unidos. Los registros disponibles indican que su estadía estaba prevista como corta, vinculada a las celebraciones de Pesaj, con retorno programado para la semana siguiente. Pero las semanas pasaron y Eber no se fue. Seguía buscando, seguía intentando. La ciudad lo fue reteniendo, o él fue eligiendo quedarse, que a efectos prácticos es lo mismo. El 21 de abril de 2026 era un martes. En Bogotá, la noche del martes en un barrio residencial como Niza transcurre con la normalidad de las ciudades latinoamericanas. Algo de tráfico, algunos peatones, los locales comerciales cerrando, los restaurantes con clientes hasta tarde. A las 9:07 de la noche, las cámaras de seguridad del inmueble donde Eber se hospedaba registraron su salida. Las imágenes muestran a un hombre con ropa oscura y una boina negra, la indumentaria que sus amigos reconocerían como habitual en él, saliendo del edificio con paso que las descripciones periodísticas califican de firme. Tenía una cita. ¿A dónde iba? ¿Con quién había acordado reunirse? ¿Quién lo había convocado o con quién había acordado encontrarse? Todo eso forma parte de lo que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá intentan reconstruir. Esa imagen, un hombre de 51 años, con levita oscura y boina, caminando hacia la noche bogotana, es el último registro verificado de Nachum Yisrael Eber con vida. Lo que ocurrió entre ese momento y las primeras horas del 22 de abril está en el centro de la investigación que a la fecha del presente texto, 3 de mayo de 2026, sigue abierta sin que se hayan producido capturas. Las líneas de investigación que las autoridades han comunicado de manera fragmentada, siempre muy herméticas,
Con la información, según coincidieron varios medios, apuntan en dirección a una banda criminal dedicada al hurto que habría interceptado a Eber esa noche. La modalidad que el propio Materón identificó como posible era la del paseo millonario, un tipo de secuestro express en el que delincuentes identifican previamente a una víctima, la siguen, la abordan y la retienen durante horas mientras la obligan a hacer retiros de cajeros automáticos y entregar sus pertenencias. En algunos casos, esa retención termina con la liberación de la víctima. En otros, termina con su muerte. Los investigadores también exploraron, según fuentes citadas por medios colombianos, la posibilidad de que Eber hubiera sido contactado a través de aplicaciones digitales o de citas, una modalidad que en Bogotá y otras ciudades del país ha sido documentada como vector para crímenes similares. Alguien establece contacto con la víctima a través de una plataforma, fija un encuentro y ese encuentro se convierte en una trampa. Si esa fue la vía por la que Eber salió esa noche a cumplir su cita, si la persona al otro lado del acuerdo era quien decía ser o era un señuelo de una organización criminal, es algo que la investigación judicial no ha confirmado públicamente. Lo que sí fue consignado en los registros policiales disponibles es que Eber no portaba su pasaporte cuando lo encontraron. Sus pertenencias personales no aparecieron en la escena del crimen. La ausencia de documentos y de objetos personales es consistente con la hipótesis del robo. También es consistente con la hipótesis de que alguien removió esos elementos deliberadamente para dificultar la identificación. La madrugada del miércoles 22 de abril de 2026, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, una llamada a la línea de emergencia 123 alertó a las autoridades sobre un objeto sospechoso en la carrera 91 con calle 49 Sur. El lugar pertenece al sector de Brasilia, en los límites entre las localidades de Kennedy y Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Kennedy y Bosa son localidades densamente pobladas, de estratos bajos y medios bajos, con una economía informal extensa y una tasa de criminalidad que históricamente ha sido mayor que la de barrios como Niza. La distancia entre el barrio Niza, al norte de la ciudad, y el sector de Brasilia, al sur, es de más de 10 kilómetros. Son dos Bogotás con casi ningún punto en común. Quien llamó al 123 reportó que al parecer dentro de un closet o armario se encontraba una persona de aproximadamente 45 años de edad. Los uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar. Encontraron un armario de plástico azul abandonado en la acera. Tenía rastros de sangre. El olor era penetrante. Dentro estaba el cuerpo de un hombre. El cadáver presentaba signos evidentes de violencia. Múltiples golpes distribuidos por el cuerpo. La policía confirmó posteriormente que la víctima había sido maniatada con cinta. Las versiones iniciales que hablaron de desmembramiento generaron una discusión semántica que la Policía Metropolitana de Bogotá resolvió de manera que dejó más preguntas que respuestas. Desmintió formalmente que hubiera desmembramiento, pero reconoció que el cuerpo presentaba lesiones severas. Algunos medios continuaron usando el término desmembrado. Otros adoptaron la versión policial. La realidad verificable es que el estado del cuerpo, combinado con la ausencia de documentos, convirtió la identificación en un proceso técnico que tomaría varios días. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En ese momento, nadie en esa morgue sabía quién era ese hombre. Mientras el cuerpo sin nombre llegaba a Medicina Legal del otro lado de la ciudad y del otro lado del Atlántico, comenzaba a activarse una búsqueda. Los familiares de Nachum Yisrael Eber, en Nueva York, habían perdido contacto con él. En las comunidades judías ultraortodoxas, el teléfono es el hilo que mantiene unidas a las familias dispersas.
Las llamadas son frecuentes, los mensajes son constantes, los silencios prolongados son señales de alarma. Eber había dejado de responder. Su familia, junto con activistas de la comunidad Belz, comenzó a movilizarse. El caso de la persona encontrada en el armario azul de Bosa y la desaparición del rabino de Borough Park corrieron durante días como investigaciones paralelas que no se tocaban. Era el trabajo forense y la cooperación internacional lo que eventualmente uniría esas dos líneas. La Embajada de Estados Unidos en Colombia facilitó el proceso. La familia de Eber proporcionó sus registros odontológicos a través de la sede diplomática. Medicina Legal, trabajando con esa información, realizó la comparación técnica. El lunes 27 de abril de 2026, 6 días después de que Eber saliera de su apartamento en Niza, las autoridades colombianas confirmaron oficialmente que el hombre encontrado dentro del armario azul en Bosa era Nachum Yisrael Eber, ciudadano estadounidense, rabino, miembro de la comunidad jasídica Belz de Borough Park, padre de 4 hijos, abuelo de 2 nietos. Tenía 51 años. En el momento en que ese nombre se asoció a ese cuerpo, varias piezas del rompecabezas empezaron a adquirir una forma que antes no tenían. La narrativa de un extranjero, solo, profundamente reconocible como extranjero, sin dominio del español, sin red de protección local, que había estado en la ciudad durante semanas o meses, buscando pareja después de un matrimonio fallido, que salía de noche a encontrarse con personas desconocidas, que había sido víctima de robos previos, sin entender por qué era blanco de esos robos. Todo eso cobró una coherencia que era imposible ignorar. La senadora Lorena Ríos Cuellar, del partido Colombia Justa Libre, fue la primera voz del Estado colombiano en pronunciarse. Lo hizo a través de un comunicado en el que calificó el asesinato como un acto violento que enlutaba a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad judía. Exigió una investigación rigurosa, transparente y eficaz. La comunidad mesiánica Yovel, la agrupación de conversos que Eber había venido a acompañar, emitió su propio comunicado rechazando el crimen. El Consulado de Israel en Bogotá, que confirmó la naturaleza religiosa de la misión de Eber, aclaró que dado que era ciudadano estadounidense y no israelí, no emitiría una declaración oficial adicional. La Embajada de Estados Unidos en Colombia indicó estar al tanto del caso, pero se abstuvo de declarar mientras la investigación avanzaba. El cuerpo de Nachum Yisrael Eber permaneció en las instalaciones de medicina legal mientras se resolvía una tensión específica que emerge cuando la ley judía y la ley civil colombiana se superponen en circunstancias de homicidio. La tradición judía ortodoxa prohíbe la autopsia salvo en casos donde exista una necesidad médica que preserve la vida de otra persona. En los casos de homicidio bajo investigación judicial, la legislación colombiana establece procedimientos forenses que incluyen la necropsia como herramienta de investigación estándar. Yossi Landau, paramédico y miembro de la organización SACA, una organización de voluntarios israelí especializada en la recuperación de restos humanos y que opera en casos de muerte violenta de judíos en cualquier parte del mundo, fue contactado por la familia el 27 de abril. Landau explicó a People Magazine que la liberación de un cuerpo en casos de homicidio en Colombia es un proceso que puede ser más complicado que en otros contextos. Su misión, dijo, era asegurar que Eber recibiera una sepultura judía lo antes posible. Un funeral se realizó en Brooklyn el viernes 2 de mayo de 2026. El barrio de Borough Park, que no había dejado de sentir el impacto de la noticia desde que llegó el lunes 27, reunió a sus miembros alrededor de ese acto final. Hay una distancia de más de 10 kilómetros entre el barrio Niza, en el norte de Bogotá, y el sector de Brasilia, en los límites entre Kennedy y Bosa.
un hombre que sale a pie de un apartamento alquilado por Airbnb en Niza a las 9:07 de la noche, no llega caminando al sur de Bosa. Alguien lo trasladó, un vehículo lo llevó, o lo llevó a un punto intermedio desde donde otro proceso lo condujo hasta ese armario azul que terminó abandonado en una acera de la carrera 91 con calle 49 Sur. La Policía Metropolitana de Bogotá, según la información disponible, analizaba las rutas de los vehículos que pudieron haber sido utilizados para ese traslado. Los videos de cámaras de seguridad del barrio Britalia, en Kennedy, y del sector de Niza eran material de trabajo activo de la Fiscalía. El armario azul no apareció de la nada. Fue llevado allí, o la persona fue llevada allí y el armario estaba. Las fuentes consultadas por medios colombianos señalaron que la modalidad de abandonar cuerpos en muebles depositados en la vía pública no era nueva en Bogotá. En lo que iba de 2026, ese tipo de hallazgo había ocurrido al menos 5 veces en la ciudad. Eso sugiere una práctica asociada a grupos criminales que tienen un protocolo para deshacerse de víctimas y dificultar la investigación. El cuerpo dentro del mueble, el mueble en la calle, el vecino que encuentra el objeto sospechoso y llama al 123. Las autoridades no habían producido, al 3 de mayo de 2026, ninguna captura directamente vinculada al homicidio de Heber. Lo que sí se reportó fue la captura de un hombre en el barrio San Fernando Occidental que portaba un arma de fuego y 5 cédulas de ciudadanía. Las autoridades investigaban si ese individuo, con antecedentes por hurto calificado, tenía algún vínculo con el caso. Esa conexión no había sido confirmada. La investigación, vista desde fuera, opera sobre una tensión fundamental. Hay un cuerpo, hay un lugar donde apareció ese cuerpo, hay un último punto verificado de presencia de la víctima viva, y hay un espacio de tiempo de aproximadamente 7 horas entre esos dos momentos, las 9:07 de la noche del martes y las 4:30 de la madrugada del miércoles, del que se sabe lo que las cámaras de seguridad, los forenses y los testimonios de quienes lo conocieron permiten reconstruir. Que es muy poco. Ese espacio de 7 horas es el territorio donde ocurrió el crimen. Y es también el territorio donde se concentra todo lo que todavía no tiene respuesta. La geografía del caso, norte de Bogotá a sur de Bogotá, barrio Niza a sector Brasilia, más de 10 kilómetros de distancia, implica necesariamente un vehículo. Alguien condujo, alguien acompañó. El armario también tuvo que ser transportado, o el cuerpo fue introducido en el armario que ya estaba en ese lugar, o el armario fue llevado desde otro punto de la ciudad con el cuerpo ya dentro. Cada una de esas posibilidades implica un grado de organización y planificación que va más allá de un asalto oportunista en la calle. Lo que Materón aportó no fue solo testimonio afectivo, fue una pieza de contexto que la investigación necesitaba. Su descripción de los robos previos que Heber había sufrido en sus hospedajes colombianos, su evaluación de que el rabino podía haberse convertido en blanco de una operación de seguimiento sistemático antes del ataque definitivo, su caracterización de la manera en que Heber se movía por la ciudad como alguien que no leía sus señales de peligro. Todo eso construye un perfil de víctima que tiene coherencia interna. Un detalle que merece atención en el conjunto de la evidencia disponible es la multiplicidad de robos previos en los hospedajes. No fue un incidente aislado. Materón lo describió como un patrón que ambos notaban en los lugares donde se quedaban juntos. Si esos robos fueron ejecutados por el mismo grupo que eventualmente atacó a Heber de manera fatal,
o si fueron incidentes separados que simplemente reflejaban la vulnerabilidad general del rabino como blanco, es algo que la investigación tendría que establecer. Pero la repetición del patrón sugiere que Eber fue identificado como objetivo con anticipación, que su presencia en la ciudad fue detectada y monitoreada por personas que sabían lo que hacían. La hipótesis del paseo millonario, mencionada específicamente por Materon como posibilidad, es consistente con varios elementos del caso: la cita nocturna sin testigos verificables, el traslado del cuerpo a varios kilómetros de distancia del punto de origen, la ausencia de documentos y pertenencias personales en el lugar del hallazgo, el estado del cuerpo que indica que la muerte no fue instantánea, sino producto de un proceso de violencia sostenida. Esa modalidad delictiva, documentada en Colombia desde hace años, combina la identificación previa de la víctima, el contacto mediante engaño o seducción, el secuestro, la sustracción de bienes y, en los casos más graves, la eliminación física de quien no puede volver a identificar a sus agresores. Lo que la investigación no ha podido o no ha querido resolver públicamente es la cadena que lleva desde la identificación de Eber como blanco hasta el contacto que lo sacó de su apartamento en Niza esa noche. Si fue una aplicación de citas, si fue alguien que lo conocía, si fue un contacto de su búsqueda de pareja, si fue algo relacionado con su trabajo como instructor de conversos, ninguna de esas posibilidades ha sido descartada formalmente. Las autoridades colombianas, que históricamente son herméticas con la información en casos de homicidio bajo investigación activa, no han modificado esa postura en este caso. La Fiscalía abrió formalmente la investigación por el delito de homicidio. El expediente avanza, pero las actualizaciones públicas son mínimas. Existe otro elemento que la acumulación de reportes periodísticos sobre el caso ha colocado en primer plano sin desarrollarlo del todo: la condición de Eber como persona sin red de protección real en Colombia. Tenía un amigo, Materon, que era su puente con el entorno local. Pero Materon estaba en Medellín, no en Bogotá. Cuando Eber necesitó orientación inmediata sobre la cita de esa noche, si es que la necesitó, si es que tuvo dudas, si es que había algo que lo hizo vacilar, no está documentado que haya consultado a nadie. Salió, cumplió la cita, o intentó cumplirla, y desapareció. Hay una pregunta que el tejido de hechos disponibles plantea y que ninguna fuente ha respondido. ¿Qué tipo de cita era la que Eber tenía el 21 de abril a las 9 de la noche? El testimonio de Materon indica que el último contacto que el rabino tuvo con familiares en Nueva York ocurrió ese mismo día y que en esa conversación se mostró optimista sobre su futuro. Un hombre que sale de noche en una ciudad que no es la suya, después de meses buscando una nueva pareja tras un matrimonio fallido, que en sus últimas comunicaciones expresa optimismo, puede estar saliendo a reunirse con alguien que lo ilusionaba. Eso lo convertiría en alguien que salió a buscar lo que más quería y encontró exactamente lo contrario. Nachum Yisrael Eber era hijo del rabino Menachem Mendel Eber. Tenía 16 hermanos distribuidos en comunidades Bells en Estados Unidos, Canadá e Israel. Había cuidado a su padre enfermo durante más de 3 meses consecutivos en Cleveland, durante la pandemia, porque eso era lo que hacía cuando alguien que quería lo necesitaba. Tenía 4 hijos y 2 nietos en Nueva York. Era el tipo de persona que sus amigos describían como alguien siempre orientado hacia el futuro, hacia lo que vendría, hacia la vida que estaba construyendo. Llegó a Colombia a buscar algo que en su comunidad, dentro de los límites de su mundo, no había podido encontrar. Encontró a alguien en Barranquilla. Se casó. El matrimonio duró 1 mes. Decidió no rendirse. Decidió quedarse.
Decidió seguir buscando en un país que no era el suyo, en una ciudad que no hablaba sus idiomas, en un contexto donde cada elemento de su presencia lo hacía visible de maneras que él no podía medir. A las 9:07 de la noche del 21 de abril de 2026, salió de un apartamento en el barrio Niza de Bogotá, vestido con ropa oscura y una boina negra. La cámara de seguridad registró ese instante. Después de ese fotograma, no hay más imágenes de él vivo. Aproximadamente 7 horas después, un armario azul fue encontrado en una acera del sur de Bogotá. Adentro estaba él. Nadie ha explicado todavía lo que ocurrió en esas 7 horas.